el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 27 de agosto, día 239 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es la fe que se sostiene en el silencio y la prueba. Hoy nuestras lecturas nos llevan a un terreno muy real en nuestras vidas, cuando Dios guarda silencio y cuando la prueba parece no terminar. Hoy leeremos Job desde el capítulo 23 al capítulo 27, donde vemos a un hombre que, aún sin respuestas claras, declara: he atesorado sus palabras más que mi comida diaria. Job nos enseña que la fe auténtica no se mide cuando todo va bien, sino cuando seguimos confiando, aun cuando no entendemos. Luego leeremos 2 de Corintios, capítulo 1 y 2, donde Pablo nos recuerda que la verdadera autoridad nace de una conciencia limpia y de un corazón que sabe corregir con amor, perdonar y restaurar. Luego nos vamos al Salmo 41, donde David nos asegura que Dios sostiene al que ayuda al débil y que aún en la traición o en la enfermedad, Dios nunca nos abandona. Luego estaremos leyendo Proverbios capítulo 22, versos del 5 al 6, donde se nos advierte que los caminos corruptos son espinosos, pero nos anima a instruir a nuestros hijos en el camino correcto, ese que permanece toda la vida. La enseñanza de hoy es clara: la fe no se apaga en el silencio, se fortalece en él. La prueba no destruye, purifica, y la palabra de Dios es ese alimento que nos sostiene cuando nada más alcanza. Quiero compartirte hoy el testimonio de Carla Cubero. Ella es una mujer valiente que encontró en Dios el perdón, la restauración y un nuevo comienzo. En el año 2022, Carla atravesaba una fuerte crisis emocional. Su mente no se detenía. Los pensamientos intrusivos no la dejaban vivir en paz. Ella misma pensaba que estaba perdiendo el control, pero detrás de todo esto había una mochila de culpa que aún no había entregado por completo a Dios. Después de un divorcio muy doloroso, con un hijo pequeño a su cargo y muchas heridas acumuladas, Carla se alejó del camino de Dios. Ella me confiesa que se sintió resentida, incluso con Dios. Había tratado de hacerlo todo bien desde niña, pero al ver que la vida no respondía como ella esperaba, se quebró. Entonces, en ese quiebre, buscó respuestas en lugares equivocados: tarot, carta astral, la llamada magia blanca, hasta que un día el temor de Dios volvió a tocar su corazón. Pero no fue hasta que estaba quebrantada, hasta que se arrepintió de verdad y clamó desde lo más profundo de su corazón, que Dios respondió, y lo hizo como solo Él sabe hacerlo. Le dio paz, la liberó de la ansiedad, le recordó su fidelidad a través de Joel capítulo 2, versos del 18 al 27. Ella abrió su Biblia en medio de un ataque de ansiedad y encontró este pasaje bajo el título Respuesta de Yahvé. Carla supo que era para ella. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo. Hoy tiene una relación con una pareja sana, hermosa. Su hijo es un niño lleno de bendición. Este año recibió un ascenso laboral y aunque al principio no era lo que esperaba, decidió agradecerlo. Y Dios abrió la puerta a un nuevo ascenso en pocos meses. Incluso ha experimentado reconciliación con el papá de su hijo, con quien por años la relación fue tensa. Carla reconoce que todo eso fue posible solo después de tirar a la basura todo lo que tenía que ver con la adivinación y declarar: mi Dios es el único Dios. Mi Dios es ese Yahvé. Hoy, Carla vive con libertad, con gozo, con propósito y nos deja una gran enseñanza. No hay herida que Dios no pueda sanar, ni pecado que su gracia no pueda redimir. Gracias, Carla, por recordarnos que la restauración comienza con un corazón sincero. Dios nunca nos rechaza cuando nos volvemos a Él de todo corazón. Al contrario, Él siempre nos restaura, nos honra y nos sorprende
con nuevos comienzos. Yo estoy creyendo que esos nuevos comienzos vienen a tu vida. Les pido a todos que me acompañen en una oración y le digamos a Dios: Señor, cuando tu voz parece ausente, enséñanos a atesorar todo lo que nos has hablado, a recordar tus promesas. Cuando la prueba pese, recuérdanos que estás purificando nuestra fe como el oro. Haznos íntegros en nuestras decisiones, compasivos con nuestro trato a los demás, constantes en enseñarle a nuestros hijos el camino de la verdad. Que tu palabra sea nuestro alimento diario y que tu gracia sea esa fuerza que nos ayuda a no rendirnos. Dios, háblanos, instrúyenos. Espíritu Santo, enséñanos. Destapa nuestros oídos espirituales para que podamos entender todo lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas a tu mejor amigo, el Espíritu Santo, que te hable, que te enseñe. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Job, capítulo 23. Entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego, escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las palabras sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy al occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios y he seguido sus caminos y no me he desviado, y no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Job, capítulo 24. ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo, igual que los burros salvajes en los lugares desolados. Los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sombras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo sin ropa. Cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo. Y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche
y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana, hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consume la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. No se acordará de ellos. Los malvados son quebrados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que ellos lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizá se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Job, capítulo 25. Entonces, Bildad, el sujita, respondió: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna. Brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Nosotros, los mortales, somos simples lombrices. Job, capítulo 26. Entonces Job habló de nuevo. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El Averno está desnudo en la presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas. Estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó la serpiente deslizante. Es como solo el comienzo de todo lo que Él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Job capítulo 27. Job siguió hablando. Juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida. ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo, me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga, y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados
se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan, descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen. Los arrasan por completo. Se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos. Estos capítulos recogen un momento crucial del debate entre Job y sus amigos. Job sigue defendiendo su inocencia, mientras que sus amigos, particularmente Elifaz, Bildad y Zofar, insisten en que debe haber pecado oculto para justificar tanto sufrimiento. Y aquí encontramos tres tensiones: la justicia de Dios, la integridad de Job y la aparente contradicción entre ambas. En el capítulo 23 es el clamor de Job, donde él confiesa en el verso 3 y dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso, le presentaría mis argumentos y luego, verso 5, escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Job anhelaba una audiencia con el Creador para poder presentar su caso, para poder decirle todo lo que le estaba pasando, para poder abrir su corazón. Y aquí se revela una verdad poderosa: la fe auténtica no huye en el silencio. Hay quienes se alejan de Dios simplemente porque Dios no ha respondido. Pero una fe verdadera sigue buscando a Dios incluso cuando Él parece ausente. Job en el verso 10 declara: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Es todo lo que hemos venido hablando en estos días. El fuego no nos destruye. La prueba no ha venido para destruirte, sino para purificarte. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te olvidó, es porque está afinando detalles de tu victoria. Y luego nos encontramos con uno de los versos más hermosos del capítulo 23, el verso 12, que dice: no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Job estaba en medio de un sufrimiento inexplicable. Él no entiende por qué Dios parece ausente, pero aún así afirma que su relación con Dios sigue siendo su prioridad. Entonces aquí vemos que su fe no depende de lo que recibe, sino de lo que Dios ya le habló. Y nos damos cuenta de algo. En contraste con sus amigos, que lo acusaban de un pecado oculto, Job responde: he guardado sus palabras como lo más valioso que tengo. Y aquí aprendemos que la fidelidad se mide en lo que valoramos en secreto, no en lo que aparentamos en público. Cuando él está diciendo: he atesorado sus palabras, estaba diciendo: yo he guardado la palabra de Dios con celo, la he reservado, la he almacenado como un tesoro escondido. Es la misma actitud del salmista en el Salmo 119, verso 11, que dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Job dice que las palabras de Dios son más necesarias que el alimento físico, más que mi comida, dice. Y aquí me resuena mucho con Deuteronomio capítulo 8, verso 3, donde Dios enseñó a Israel que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, la palabra no solo es información, es tu alimento espiritual. Sin ella, nuestra vida desfallece, aunque el cuerpo esté fuerte. Yo este verso muchas veces lo repetí en mi pacto. Yo le decía a Dios: quiero buscarte tanto que quiero que seas tú lo primero. Primero comunión contigo, después mis alimentos. Primero oro, después hago el resto de mis pendientes. Como un llamado a poner primero a Dios, primero tu comunión con Dios y luego todo lo demás. Job aquí reconoce que la palabra sostiene la vida interior con mayor urgencia que la comida que sostiene al cuerpo. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Normalmente nosotros nos alimentamos 3 veces al día y ese es el alimento físico. Pero ¿qué tanto te alimentas espiritualmente? ¿Inviertes más tiempo en nutrir y en planear tu desayuno que en nutrir
y preparar tu espíritu para recibir de Dios. No te apartes de los mandatos de Dios. Job no solo lee, sino que la Biblia nos dice que él obedece, porque atesorar no es acumular información, es guardar para poner en práctica. No se trata de tener que leer la Biblia, no lo hacemos por obligación, sino de no poder vivir sin la Biblia, no poder vivir sin la palabra de Dios, sin escuchar de Dios. Quiero que pienses en alguien con hipoglucemia, alguien que necesita comer cada cierto tiempo para no desmayarse. Así es el alma sin la palabra de Dios. Pierde fuerza, se tambalea, se rinde. En cambio, quien se alimenta a diario de la Biblia, de las palabras de Dios, aunque atraviese por el dolor, puede decir como Job, estoy de pie porque su voz me sostiene. Entonces entrégale tu primicia a Dios. Para Dios lo primero y para Dios lo mejor. Antes de mirar el celular, antes de mirar tus correos electrónicos, abre la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, aunque sea un versículo. Ora, conversa con Él. Ese es un tesoro escondido. Memoriza versículos. Cosa que cuando estés pasando por un momento de necesidad, vas a poder alimentar tu fe. Repítelos en el día. Son como si fueran tu postre favorito del día, el heladito del día. Haz un ayuno de ruido. Sí, reduce los espacios de distracción para darle prioridad al alimento de tu espíritu. Ora conmigo hoy y dile, Señor, enséñame a valorar tu palabra más que mi comida diaria. Haz que mi corazón se sacie en tus mandatos, en obedecerte. Que los guarde como el mayor tesoro y que encuentre en ellos fuerza para vivir en santidad. Que cada día corra primero a tu mesa, a sentarme contigo, a escucharte, Jesús, antes de buscar hacer cualquier otra cosa. Primero tú. Mi primicia para ti, Dios. Las primeras horas de mi mañana y los últimos pensamientos antes de acostarme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Pero continuamos con Job capítulo 24. En el capítulo 24 observamos la aparente prosperidad de los malvados. Parece una contradicción. Los injustos prosperan, los pobres sufren, pero eso refleja una visión limitada del tiempo presente. Job nos recuerda que no siempre veremos la justicia en esta vida, pero sí en la eternidad. En los capítulos 25 y 26, Bildad enfatiza la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Dice en los versos 5 y 6, ante su grandeza, incluso la luna es nada. Y aunque suena espiritual, en realidad es una reducción del sufrimiento de Job. Es decir, estaban minimizando a Job. Job en ese momento responde y lo hace con un himno de poder en el capítulo 26. Él describe cómo Dios entiende el cielo, controla las lenguas y sujeta el universo. Es como si dijera, yo sé quién es Dios. No necesito que me lo repitas. Job reconoce la soberanía divina, pero sigue sin comprender por qué su dolor. En el capítulo 27, Job hace un juramento solemne. Versos del 3 al 6, le dice a Dios, mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Y aquí, aunque no entiende su sufrimiento, Job rehúsa a traicionar su conciencia. Él prefiere sufrir con integridad que prosperar con engaño. La integridad no es la ausencia del dolor, es una decisión de ser fiel en medio del dolor. El carácter se forja más en los valles que en las cumbres. Y eso es Job, un hombre que, aunque no entiende a Dios, decide confiar en Él. Cuando Dios guarde silencio, sigue buscándolo. Así como Job, puede que no tengas respuestas inmediatas, pero tienes su presencia. Y eso basta. Las pruebas revelan el corazón. El fuego no inventa impurezas, las hace visibles para ser quitadas. ¿Qué está sacando a la luz esta prueba en ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Me gustaría que te imagines a un atleta en medio de una competencia. Él no entiende por qué el entrenador lo hace cargar tanto peso en los entrenamientos, hasta que llega el día de la final.
Allí comprende que cada carga le dio resistencia. Lo mismo sucede con las pruebas. Hoy nos pesan, pero mañana serán tu fortaleza. Ora conmigo y dile: Señor, aunque muchas veces no entiendo tus silencios, yo confío en que tú me estás purificando como el oro. Ayúdame a mantenerme íntegro en medio de la prueba. Ayúdame a no rendirme, Dios. Ya no me quiero hacer la valiente, quiero ser valiente. No quiero olvidarme del miedo, quiero fortalecerme en ti. Ayúdame, Dios, a no rendirme al dolor, ni justificar la amargura. Dame la valentía de Job para mantenerme firme en la fe. Y dame gracia para acompañar con amor a quienes hoy sufren. Yo te pido, fortalece a todos los que hoy están pasando por un momento de enfermedad, que las noticias no son nada alentadoras, pero aún así continúan creyendo. Yo te pido, Espíritu Santo, visita cada cuarto de hospital, cada habitación de enfermedad. Acompáñalos en esos momentos de crisis. Sé tú proveyendo para esas cuentas interminables en los hospitales, en las clínicas. Sé tú nuestro médico de cabecera, Dios. Sé tú el que opere un milagro en nuestras vidas, el que esté en medio de esa cirugía, el que esté detrás de todo. Tú eres nuestra mejor carta de presentación. Tú eres el que siempre nos levanta. Hazle saber a cada uno que no están solos, sino que estamos contigo, Dios. Esto va a pasar y yo le voy a dar la gloria a Dios. Lo creo con todo mi corazón y oro en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero, de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego, podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, pero cuando en realidad quieren decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Segunda de Corintios capítulo 2. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues yo sí que les causo tristeza. ¿Quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo ya haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza
los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo. Podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para aprobarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegue a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hasta Macedonia para buscarlo. Pablo está escribiendo su segunda carta a los Corintios después de un tiempo difícil. En la primera carta los confrontó fuertemente por sus pecados, como el caso de la inmoralidad en 1 Corintios capítulo 5. Y ahora, en esta segunda carta, explica el porqué del cambio de planes de su visita y enseña cómo actuar con misericordia hacia aquel que está arrepentido. Corinto era una ciudad conocida por su comercio, por su riqueza, pero también por su corrupción moral. La iglesia reflejaba muchos de esos problemas y Pablo tiene que ejercer un balance, corregir con firmeza y luego restaurar con amor. De arranque uno nunca puede ir a corregir. Primero tiene que restaurar y luego vendrá la corrección. En los versos del 12 al 14, Pablo dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que hemos vivido con integridad y sinceridad. Dependemos de la gracia de Dios. Y aquí Pablo nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace de una conciencia limpia. No es perfección, es integridad. Vivir de tal manera que nuestras acciones coincidan con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hablamos y con lo que predicamos. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve, porque sabes que siempre te está viendo aquel que más importa. Entonces, antes de querer convencer con palabras, que hable tu manera de vivir, tu estilo de vida, predica mucho más fuerte. Y es más, tú vas a hacer la Biblia que mucha gente leerá. Versos del 15 al 24. Algunos critican a Pablo porque cambió su plan de visitarlos. Sus opositores decían, este hombre promete y no cumple. Y Pablo responde en los versos del 17 al 20. Cuando les hablé, no lo hice con ligereza, porque todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y acá la enseñanza es clara. Nuestra confianza no debe estar en los planes humanos, sino en el Dios que cumple sus promesas. Pablo cambió de planes, sí, pero no su amor. Evitó visitarlos para no herirlos otra vez. El plan puede cambiar, pero la misión sigue en pie. La fidelidad no se mide por el itinerario, sino por el corazón que permanece. En el capítulo 2, versos del 1 al 11, Pablo recuerda que les escribió con lágrimas para corregirlos. No quería causarles tristeza, dice. Lo que quería era llevarlos al arrepentimiento. Los versos del 6 al 7 les dice, la mayoría de ustedes se le opusieron, está hablando de un hermano, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que, por ahora, les ruego que reafirmen su amor por él. Aquí Pablo enseña el equilibrio. La iglesia debe corregir el pecado, sí, pero nunca sin el fin de restaurar. La corrección sin amor destruye. El amor sin corrección deforma. Pero juntos restauran. ¿Qué es lo que yo saco de esta enseñanza? Que no debemos permitir que alguien que se arrepiente
se quede atrapado en la culpa, porque si Dios ya te perdonó, tú también debes aprender a perdonarte. El perdón no es opcional, es un arma contra Satanás, es lo que nos dice el verso 11 de este mismo capítulo. Al perdonar, resistimos a Satanás. La falta de perdón es un terreno fértil para el enemigo, pero el perdón corta sus planes. Imagínate que estás en un hospital. Allí se aplican tratamientos dolorosos, incluso cirugías, pero nunca con el fin de destruir, sino de sanar. Así es la disciplina en la vida del creyente. Puede doler, pero el objetivo final es la recuperación. Acompáñame en una oración. Señor, ayúdame a vivir con integridad, a depender de tu gracia más que de mis planes. Dame un corazón que corrija con verdad, pero que siempre restaure con amor. Ayúdame a tener un correcto equilibrio en eso. Enséñame a perdonar y a no dar lugar al enemigo, para que en mi vida y en tu iglesia siempre triunfe la reconciliación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 41. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor rescata cuando están en apuros. El Señor los protege, los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera? Y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes. Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este salmo fue escrito por David en un momento de enfermedad y también de traición. Habla del Dios que libra al necesitado, pero también del dolor de ser traicionado por alguien cercano. Yo creo que una sombra profética de Judas en la vida de Jesús. Históricamente los salmos se cantaban en la adoración de Israel y este cierra la primera colección con una doxología en el verso 13 que dice: alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Los versos del 1 al 3 nos hablan sobre la promesa para el que ayuda al débil, al necesitado, al pobre. Dice: el Señor también los rescatará cuando están en apuros. David comienza afirmando un principio espiritual. Quien cuida de los necesitados será cuidado por Dios. Y no habla de dar unas cuantas limosnas, sino de una vida sensible al dolor ajeno. Pareciera que David había escrito este salmo conociendo la vida de Job, porque yo lo leí y dije, es precisamente por las cosas que está pasando Job. Parecía que hablaba de los amigos de Job, de la enfermedad de Job. Y aquí se cumple un principio de siembra y también de cosecha. El que sostiene será sostenido. El que visita al enfermo será visitado en su enfermedad. El que reanima será reanimado. Lo que tú haces por otros, Dios lo multiplica y lo hace volver a ti. En los versos del 4 al 9, David confiesa su enfermedad y describe cómo sus enemigos se aprovecharon de su debilidad. Pero lo más doloroso es el verso 9, donde él dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y este versículo fue citado por Jesús en la última cena, refiriéndose a Judas en Juan capítulo 13, verso 18. La traición de un cercano duele más que la persecución de un enemigo. Las heridas más profundas vienen de quien estaba cerca de tu mesa, pero allí mismo Dios prepara tu sanidad.
En los versos del 10 al 12, David clama y dice: Señor, ten misericordia de mí, devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Verso 12, has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Y aquí aprendemos que nuestra vindicación no proviene de nosotros mismos, sino de la fidelidad de Dios. El enemigo puede pensar que caíste, pero Dios mismo es el que te levanta, el que te afirma. Pueden haberse levantado para hablar calumnias sobre ti, pero Dios es tu abogado, es tu defensor. Y el Salmo termina diciendo: alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Es un recordatorio de que aunque los hombres fallen, Dios sigue siendo eterno, justo y digno de confianza. Si tú estás enfermo el día de hoy, quiero recordarte el verso 3 de este Salmo 41 que dice: el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. En la enfermedad, en la debilidad, Dios está presente. Él promete sostenerte en el lecho de tu dolor. Ora conmigo hoy y dile: Señor, enséñame a tratar bien al necesitado, a no cerrar mis ojos ante el débil. Cuando la traición toque mi vida, recuérdame que tú eres mi vindicador. Y aún en medio de la enfermedad o del dolor, levántame con tu presencia. Hoy quiero orar así como oró David, alabándote. Tú eres un Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios 22. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. El verso 5 habla sobre el camino del corrupto. Describe como un terreno lleno de espinas, parece atractivo al inicio, pero lastima a quien lo transita. Y esto nos recuerda que todo pecado trae un costo oculto. Es decir, tú conoces tu pecado, pero tú no sabes de tus consecuencias. El camino puede parecer rápido o ventajoso, pero su final es doloroso. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que querías ir y te cobra más caro de lo que estabas dispuesto a pagar. Evita decisiones fáciles, pero corruptas. Por ejemplo, mentir en un informe, hacer algo ilegal, un atajo inmoral. Quien aprecia su vida, huye de esos caminos. El verso 6 nos habla sobre el camino de los hijos. Este es uno de los proverbios más citados en la crianza. Dirige a tus hijos. Dirigir implica instruir, encaminar, dedicar. La misma raíz que se usó para dedicar el templo en Primera de Reyes capítulo 8, verso 63. Criar a un hijo es como consagrarlo al propósito de Dios. Y cuando sean mayores, no significa que nunca puedan desviarse, sino que la semilla de la instrucción ya fue sembrada y quedará enraizada en ellos. Es una promesa de dirección, no de perfección inmediata. Educar no es imponer reglas, es sembrar convicciones que acompañen a tus hijos y lo hagan desde el corazón. Cuando ya nosotros no estemos, ellos sabrán qué cosas les enseñamos. El hogar es el primer discipulado en la familia. El hogar debe ser la prioridad y más que palabras, se forma y se enseña con el ejemplo. Enseña a tus hijos a amar la palabra de Dios, a amar la oración y hacerlo parte de su vida diaria. No lo hagas como un castigo. Hay quienes van y dicen: no, me voy a confesar. Y la penitencia o el pago es oración, pero la oración nunca es un castigo. Lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos, hoy será la brújula de mañana. Es como si tú configuraras un GPS en la niñez. Puede que el carro, que es la vida de tu hijo, tome desvíos, pero siempre escuchará la voz de regreso, recalculando la ruta. Esa voz es la instrucción de la palabra sembrada en su corazón. Así que moldea todo lo que les enseñas. El ejemplo impacta más que 1000 consejos y 1000 palabras. Haz del devocional algo natural en tu casa. Que tus hijos te vean orando. Yo creo que he aprendido a admirar más a mis padres
al ver sus momentos de adoración y de oración. Corrige con amor, hazlo con propósito. La disciplina guía, no destruye. Y ora por ellos. Lo que tú no puedas enseñar con palabras, deja que el Espíritu Santo lo grabe en sus corazones. Ora hoy conmigo y dile: Señor, dame la sabiduría para evitar los caminos espinosos de la corrupción y para guiar a mis hijos, tanto los biológicos como los espirituales, por el camino de tu verdad. Que mi ejemplo sea una brújula que los conduzca a ti y que nunca olviden la semilla de fe que sembraste en su corazón. Que nunca olviden tus palabras. Impídeles pecar, Señor. Acompáñalos, Espíritu Santo, a donde ellos vayan y enséñales. Que cada uno viva consagrado a ti. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Día 239. Check. Quiero agradecer hoy a los corazones generosos de esta comunidad, a Laura Camacho, a Karines López y a Crismar García. Quiero regalarles Deuteronomio capítulo 6, verso 35, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que Dios bendiga sus vidas, los tengo en mi corazón. Y también quiero unirme a la celebración de cumpleaños de los que hoy, 27 de agosto, están celebrando un día especial. Feliz cumpleaños a Karen Giovanna Súa desde Bogotá. Hoy te celebramos con amor. Tu mamá y tu hermana están felices de tenerte a su lado en este hermoso reto de leer la Biblia en 365 días. Qué alegría que te hayas unido a este camino. Yo sé que la palabra de Dios transforma cuando la compartimos en familia. Que este nuevo año esté lleno de revelación, de fuerza y de respuestas claras de parte de Dios. Feliz cumpleaños también para Franco Méndez, un venezolano que nos escucha desde República Dominicana. Y hoy disfruta unas vacaciones muy especiales en su tierra junto a su hija. Franco, qué hermoso testimonio el tuyo. Le pediste a Dios este tiempo especial con Él y como Él nunca llega tarde, te lo concedió. Que este cumpleaños sea un recordatorio de que los planes de Dios siempre llegan en el momento perfecto. Te regalo Isaías 40:31. Feliz cumpleaños a Ángela Viviana Guzmán Martínez desde Piedecuesta, Colombia. Te enviamos un abrazo enorme, toda esta comunidad que te ama, y hoy damos gracias a Dios por tu vida, por tu corazón lleno de amor y por cómo has sido como un bastón y un refugio para Erika en medio de su proceso. Que el Señor siga derramando sobre ti fortaleza, gozo y nuevas fuerzas cada día. Hoy también celebro desde Estados Unidos a Nay Galvis. Este es un recordatorio del amor fiel de Dios para ti. Te regalo Jeremías 29:11. Que el Señor te llene de esperanza, de fortaleza y de nuevas oportunidades. Que cada día sientas su abrazo y su dirección. Hoy también celebro la vida de Alan Rojas. Que la fortaleza de Dios esté contigo en cada desafío y te guíe con sabiduría en este nuevo año. Oro para que Dios te acompañe. Tu esposa Claudia Andrea desea que la sabiduría de Dios, la fe, la fuerza siempre estén contigo. Hoy también celebro el cumpleaños de Stephanie Herrera y celebramos tu vida y el hermoso camino que has recorrido desde enero escuchando la palabra cada día. Jenny te honra como su discípula y agradece a Dios por lo que Él está formando en ti. No estás sola, Dios está contigo. Te regalo Proverbios capítulo 4, verso 13. Feliz cumpleaños para Cristina Gallardo en Ecuador. Hoy celebramos tu vida y le damos gracias a Dios por un año más de bendición. Cristina, que el Señor siga guiando cada paso, fortaleciendo tu fe y llenando tu corazón de paz y de alegría. Que este nuevo año esté lleno de momentos hermosos en la presencia de Dios. Feliz cumpleaños también para Valentina Castillo Velarde, quien cumple 27 años. Este saludo viene con todo el amor de parte de su mamá y de su hermana. Ellas dicen: te amamos y agradecemos por ser esa hija y hermana tan valiente y bondadosa. Que el Señor guíe tus pasos y te dé sabiduría cada día. Te regalan Proverbios capítulo 3, versos 1 y 2. Feliz cumpleaños para mi querida Olivia, quien hoy cumple 5 añitos en Sao Paulo, Brasil. Tus papitos Sergio y Gabriela agradecen a Dios por tu vida y por lo mucho que los alegras. Que siempre crezcas confiando en el Señor, caminando en su camino. Te regalo Proverbios 22, verso 6. Feliz cumpleaños para Damar Moscote desde Barranquilla. Hoy celebramos tu cumpleaños con mucha alegría. Gracias por ser parte de esta comunidad
te regalo el Salmo 138, verso 8. Feliz cumpleaños también para Bebé Hope desde Reynosa, Tamaulipas. Celebramos tus 3 añitos con mucho cariño. Tu mamá Merari quiere que sepas cuánto te ama y cómo agradece a Dios por tu vida. A pesar de tu corta edad, escuchas cada día el podcast con atención y eso nos llena el corazón. Tú eres una semillita de fe que está creciendo en la presencia de Dios. Feliz cumpleaños también para Estefanía Sierra desde Bogotá. Celebramos tu vida con alegría, con gratitud y le damos gracias a Dios porque te sumaste a este reto de leer toda la Biblia en 365 días. Gracias por perseverar, porque lo estás logrando. Este nuevo año va a ser de respuestas, de dirección y de una amistad profunda con Dios. Te regalo el Salmo 32, verso 8. También feliz cumpleaños para Gileani Rada, que hoy cumple 43 años. Celebro tu vida, este propósito grande que tienes y el regalo que eres para tu familia, tus hijas Ximena y María Alejandra, y para cada pequeño paciente que recibe el cuidado tuyo como pediatra. Dios no solo te dio vocación, te dio un llamado para sanar, para abrazar y para edificar con ternura. Este nuevo año esté lleno de paz, de salud, de sabiduría del cielo y de nuevos comienzos, donde Dios te sorprenda con su fidelidad. Hoy también quiero celebrar la vida de Mireya Santamaría desde Bogotá, Colombia. Mireya, que Dios te bendiga con paz, con salud, con restauración, que su favor siempre te acompañe. Te regalo el Salmo 91. Feliz cumpleaños para Luis Fer desde Cali. Hoy quiero desearte un día lleno de alegría, de el amor de todos tus familiares, de mucha paz y que este año sea de crecimiento, de momentos donde tu fe sea fortalecida. Con mucho cariño tu esposa Nati y tu suegra Marta, quienes todos los días agradecen a Dios por tu vida, se unen contigo a este hermoso reto de leer la Biblia en 365 días. Querida comunidad, gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por sus oraciones, gracias por cada uno de sus comentarios, gracias por expresar su fe y por no dejar de perseverar en su estudio de la palabra de Dios. Quiero decirles, atesorar las palabras más que nuestra comida diaria es uno de los hábitos que cada uno de nosotros debería comenzar a hacer en su vida. Tener a Dios como lo primero, como nuestra prioridad. Ahora sí, nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.